Buen día a todas aquellas personas que se encuentren viendo este vídeo. El día de hoy vamos a proseguir con el capítulo número 15, donde vamos a hablar sobre embriología del sistema digestivo. Yo soy Fuentes Juárez Christopher Luis, estudiante del séptimo ciclo de Medicina Humana en la Universidad César Vallejo. Como primer punto vamos a hablar sobre segmentos del intestino primitivo, ¿ok? Como ya sabemos y ya hemos mencionado en diversos capítulos, el embrión va a llegar a un punto en el que va a cerrar su pared corporal, su tubo. Entonces, lo hace a través de la formación de pliegues, como ya sabemos. Por lo tanto, se podría decir que es un proceso de plegamiento, ya sea en dirección cefalocaudal o en dirección lateral, ¿no? Y este plegamiento cefalocaudal y lateral va a hacer que una porción de endodermo, que es lo amarillo, ¿no? Fíjense en lo amarillo, una porción de endodermo se incorpora al embrión. Esta porción que se incorpora al embrión se le conoce como intestino primitivo, mientras que la porción de endodermo que permanece fuera del embrión a pesar del plegamiento es tanto el saco vitelino como el alantoides. Nos vamos a enfocar en este caso con el intestino primitivo. Al intestino primitivo lo podemos subdividir en tres grandes partes. El primero es el intestino anterior. Asimismo, a este intestino anterior lo podemos subdividir en dos partes. Primero tenemos al intestino faríngeo. El intestino faríngeo es aquel que se extiende desde la membrana orofaríngea hasta el divertículo respiratorio, es decir, hasta la yema pulmonar. Todo lo que estoy ahorita mismo pasando por el cursor. Todo esto es el intestino faríngeo. Y la segunda parte es básicamente el resto del intestino anterior, que es desde la posición o de la porción más caudal de la yema pulmonar o divertículo respiratorio hasta la parte más caudal de igual forma de la evaginación hepática, de la yema hepática o también conocido como divertículo hepático. Entonces, tanto este resto del intestino anterior como el intestino faríngeo en conjunto van a formar el primer segmento del intestino primitivo, que es el intestino anterior. Por otro lado, también tenemos al intestino medio. El intestino medio se extiende desde el punto caudal de la yema hepática, ¿no? Desde la evaginación hepática o divertículo hepático hasta el sitio de unión de los 2/3 derechos y del tercio izquierdo del colon transverso, algo que iremos explicando cuando nos enfoquemos del intestino medio. Y, un momento, ahora sí. Y también tenemos al intestino posterior. El intestino posterior va a ser desde el tercio izquierdo del colon transverso hasta la membrana cloacal, que es la parte más caudal de todo este intestino primitivo. Así es como se dividen los segmentos. El intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior. ¿Okay? El segundo punto, vamos a hablar sobre regulación molecular del desarrollo del intestino. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá? Que dependiendo en qué segmento nos enfoquemos o hablemos, vamos a hablar sobre diversos factores de transcripción. Sin embargo, estos factores de transcripción van a expresarse dependiendo el gradiente de concentración de ácido retinoico. De modo que a nivel del intestino faríngeo o en la faringe, el ácido retinoico va a ser muy bajo o casi nulo. ¿Okay? Va a ser muy bajo o casi nulo y en el colon va a ser el lugar de mayor concentración de ácido retinoico. Por lo tanto, lo que quiero decir acá es que en la parte más cefálica va a haber un ácido retinoico muy bajo y a medida que van bajando el recorrido de ese intestino primitivo, va a ir aumentando el ácido retinoico, ¿no? Dependiendo los valores o la concentración de ácido retinoico en alguna parte del intestino, se van a ir expresando diversos factores de transcripción para inducir las diversas partes tanto del tubo intestinal como de sus derivados. Por ejemplo, a nivel de esta región que está coloreada de color morado, vemos que aquí nos está hablando del esófago y del estómago, ¿no? Y a este nivel se va a expresar el factor de transcripción CSOX2. Otro ejemplo es que a nivel del duodeno y del páncreas se va a expresar el PDX1. A nivel del intestino medio, que es lo de color naranja, es CDXC. Y en el colon, el CDXA. Y además, en el hígado y la vesícula biliar, el factor de transcripción HOX. ¿Okay?
Entonces, se entiende que los factores de transcripción van a expresarse dependiendo la concentración de ácido retinoico. El otro punto vamos a hablar sobre el mesenterio. Fíjense, al inicio, el intestino va a tener un contacto amplio al mesénquima de la pared abdominal posterior. Fíjense. Sin embargo, a nivel ya de la quinta semana, va a suceder lo que es el plegamiento, ¿cierto? Va a cerrarse la pared corporal del embrión. Entonces, si se cierran, como se puede ver acá, este plegamiento, a nivel de la quinta semana, el puente de tejido conector se estrecha, ¿no? Fíjense cómo la diferencia de cómo acá está bien estrechado y al inicio no, por eso es que dije que iba a haber un contacto amplio. Entonces, el puente de tejido conector se estrecha y la región caudal del intestino anterior, todo el intestino medio y la mayor parte del posterior van a estar suspendidos a la pared abdominal mediante el mesenterio dorsal. Esto que está acá es el mesenterio dorsal. Esto va a hacer que el tubo intestinal permanezca suspendido a la pared abdominal y es muy importante para mantener las posiciones anatómicas normales. Aquí podemos ver todo el mesenterio. Fíjense. Primero que nada, quiero comentarles que el mesenterio se subdivide en dos partes, tanto el mesenterio dorsal como el ventral. Primero, vamos a definir que el mesenterio es aquella lámina continua que está debajo del diafragma. Debajo del diafragma hasta la posición más caudal, vamos a encontrar al mesenterio. El mesenterio dorsal va a extenderse desde la región inferior del esófago, fíjense, este es el esófago, aquí empieza el estómago, y aquí inicia el mesenterio. Se extiende desde la región inferior del esófago hasta el recto. Podemos ver, todo lo que estoy enmarcando en estos momentos es el mesenterio dorsal. ¿Sí? Dorsal. Todo esto es el mesenterio dorsal. Y si se fijan, va a ser como un tipo de lámina continua. ¿Por qué? ¿Cómo así una lámina continua? ¿Por qué se le conoce como un tipo de lámina continua? Es porque en este mesenterio va a ser como un tipo de camino, un tipo de vía por las cuales puede constituir una vía para las diversas arterias o vasos sanguíneos. Por ejemplo, acá podemos ver a la arteria celíaca, que ya les mencioné que la arteria celíaca es aquel que irrigaba al intestino anterior. También tenemos a la arteria mesentérica superior, que es la que irriga el intestino medio, y también la mesentérica inferior, que es la que irriga al intestino posterior. ¿Sí? Y también el mesenterio no solo es una vía para los vasos sanguíneos, sino también pueden ser para los linfáticos o también para los nervios. Además, hay que tener en cuenta que dependiendo a qué región nos estemos enfocando, va a tener diversas denominaciones el mesenterio. Por ejemplo, el mesogastrio. Meso viene de mesenterio y gastrio viene de estómago. Por lo tanto, estamos hablando de aquel mesenterio que se encuentra a nivel del estómago, mesogastrio. Mesoduodeno, mesenterio, duodeno, pues el duodeno, a nivel, el mesenterio que se encuentra a nivel del duodeno. Y así también con otros como el mesocolon, también el mesosigmoides, el mesoapéndice, mesorrecto, el mesoduodeno, ¿no? Que también he mencionado, y también el mesenterio del intestino delgado, ¿no? Dependiendo en el lugar donde nos estemos enfocando, el mesenterio tiene diversas denominaciones. Ahora, cuando los puntos de fijación del mesenterio a la pared posterior se forman, que es otro dato, que el mesenterio dorsal, fíjense, está como que unido a la pared corporal posterior, ¿no? Que es esto de color plomo. Toda esta pared corporal posterior está unida al mesenterio dorsal. ¿Okay? Está unida al mesenterio dorsal y cuando forman estos puntos de fijación, ¿no? Que es como donde se unen, lo que va a pasar es que va a integrarse una capa que se llama fascia de Tolt. Esta capa o esta fascia va a estar entre el peritoneo, que es una membrana serosa continua, va a estar entre el peritoneo visceral, que es aquel que cubre el órgano, y el parietal, que es aquel que cubre la pared corporal posterior, ¿no? Cosas que también ya hemos visto en algún otro capítulo sobre el tubo intestinal. Como les mencioné, no solo hay un mesenterio, que es el dorsal, sino también hay un mesenterio ventral. Y fíjense acá, el mesenterio ventral va a derivar del mesénquima del tabique transverso. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras que el mesenterio dorsal
tiene bastante relación con todo el tubo intestinal, ¿no? El mesenterio ventral tiene más relación con respecto al hígado, ¿ok? Es por esto que cuando crece el hígado, fíjense cómo acá ya creció, cuando crece el hígado, el mesenterio se va a dividir en dos partes. Tenemos al omen menor, que va a ir desde el estómago y la región proximal del duodeno hasta el hígado. Todo lo que estoy señalando es el omen menor. Y también al ligamento falciforme, que es desde el hígado a la pared ventral del cuerpo. Entonces, esto es lo que hace el hígado y es por eso que tienen bastante relación. Porque el tabique transverso, que es donde va a ser penetrado por la yema hepática, va a generar el mesenterio ventral. Y el crecimiento del hígado va a dividir este mesenterio tanto en aumento menor como en ligamento falciforme. Por otro lado, el borde del ligamento falciforme, que aquí lo vemos, recuerden que el ligamento falciforme va desde el borde del hígado hasta la pared ventral del cuerpo. Entonces, el borde libre de este ligamento falciforme lo que hace es alojar a la vena umbilical izquierda, ¿no? Aloja esta parte a la vena umbilical izquierda, de modo que después del nacimiento, tanto la vena como este ligamento falciforme se obliteran para formar el ligamento redondo del hígado, cosa que ya hemos visto en el capítulo del sistema cardiovascular. Por otro lado, el aumento menor tampoco se queda atrás, ¿no? El borde libre del aumento menor también se engrosa para integrar el pedículo portal. Es decir, este aumento menor, al engrosarse, va a contener al colédoco, a la vena porta y a la arteria hepática. Es decir, el aumento menor es el que contiene a la triada porta. Además, también da origen al techo del hiato epiploico, que también se conoce como de Wismore. Ahora sí, después de haber hablado sobre el mesenterio, vamos a ir hablando de las diversas partes del intestino primitivo, comenzando con el más extenso, que es el anterior. Fíjense, primero vamos a hablar sobre la formación del esófago, ¿no? Recuerden que en el capítulo pasado justamente hemos hablado sobre el sistema respiratorio, y el desarrollo del sistema respiratorio tiene bastante relación con la formación del esófago, ¿no? Habíamos comentado que a nivel de la cuarta semana es donde aparece el divertículo respiratorio, no aparece la yema pulmonar. Y esta yema pulmonar o el divertículo respiratorio lo que iba a hacer es generar crestas traqueoesofágicas, que es los que podemos ver acá. Y estas crestas traqueoesofágicas se iban a fusionar para así formar el tabique traqueoesofágico. Una vez formado el tabique traqueoesofágico, iban a dividir tanto al intestino anterior en dos partes. En una parte ventral, que es la que hemos hablado en sistema respiratorio por la formación de la tráquea, y además va a generar que el intestino anterior forme una parte dorsal que va a ser el esófago, ¿no? Faringe y esófago, obviamente. El esófago, al inicio, si pueden ver en esta imagen, es relativamente corto, ¿cierto? Sin embargo, en el segundo mes va a ocurrir el descenso del corazón, cosa que también hemos hablado del sistema cardiovascular. Desciende el corazón y los pulmones, y esto hace que de igual manera el esófago, si se fijan la diferencia, el esófago también se elonga con rapidez, ¿no? Y así es como el esófago se hace más largo. Además, otra cosa a mencionar es que la capa muscular de este esófago va a ser formado a partir del mesénquima visceral, siendo músculo estriado en los 2/3 superiores, inervados por el vago, y siendo músculo liso en el tercio inferior, inervado por el plexo esplácnico. Ahora hablemos sobre el estómago. El estómago, a nivel de la cuarta semana, va a aparecer una dilatación cercana al divertículo respiratorio. ¿Esto qué quiere decir? Que el estómago al inicio va a aparecer a nivel de la región torácica. Sin embargo, el crecimiento longitudinal de la región esofágica, es decir, el hecho de que se elongue este esófago, lo que va a hacer es como desplazar al estómago de nivel torácico a nivel abdominal, que es su sitio normal, no su sitio habitual, debajo del diafragma. Si por alguna razón no ocurre este desplazamiento, se puede generar una hernia diafragmática. Algo muy importante para hablar del estómago, ¿no? De la embriología del estómago, es hablar sobre sus ejes, sus rotaciones. Básicamente, tiene dos grandes rotaciones el estómago. El primero es el eje longitudinal.
Mira, fíjense, aquí tenemos, bueno, es el intestino anterior, ¿no? Y aquí vemos la dilatación que les comentaba, que es el estómago. Ahora, el primer eje es el longitudinal. ¿Qué es lo que va a pasar en el eje longitudinal? Es que el estómago va a rotar 90 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Esto qué quiere decir? Que el lado izquierdo de esta dilatación, como podemos ver acá, se va a orientar hacia el frente. Se orienta hacia el frente y va a estar inervado por el nervio vago izquierdo, mientras que el lado derecho, como podemos ver aquí, lo hace hacia la parte posterior y va a estar inervado por el nervio vago derecho. Entonces, recuerden, eje longitudinal, lado izquierdo del estómago hacia el frente y lado derecho del estómago hacia la parte posterior. De esta forma es como se generan las dos curvaturas. La curvatura mayor, que es dado por el movimiento del lado izquierdo, ¿no? Aquí fíjense en el cursor, y la curvatura menor, que es por el movimiento del lado derecho. Así es como queda el estómago después del eje longitudinal. Por otro lado, el segundo eje es el anteroposterior. Fíjense en esta primera imagen, como podemos ver ya la dilatación, ¿no? Se genera la dilatación, sin embargo, los extremos, tanto cefálico y caudal, siguen aún en la línea media. Entonces, de esto se encarga el eje anteroposterior, de mover esos extremos, tanto cefálico como caudal. Después del eje anteroposterior, lo que va a pasar es que la región pilórica o caudal, que es este de aquí, fíjense acá está el píloro, ¿no? Lo que va a pasar es que se va a desplazar hacia la derecha y hacia arriba. Fíjense en las flechas para que se puedan ubicar de mejor manera. La región pilórica o caudal se dirige hacia la derecha y hacia arriba. Y así es como queda. Mientras que la porción cardíaco-cefálica hacia la izquierda y hacia abajo. Y así es como queda todo el estómago después de los dos ejes, tanto longitudinal como anteroposterior, ¿no? Se movieron, se generaron las curvaturas y también los extremos, tanto la región pilórica como cardíaca, también sufrieron un cambio, una rotación. Ahora, el eje longitudinal, los que generan las curvaturas, es decir, estos tres pasos de acá, no solamente van a mover al estómago, sino también van a crear movimientos colaterales, de alguna manera, por decirlo de alguna manera. Fíjense, el eje longitudinal lo que hace es atraer al mesogastrio dorsal. Recuerden que mesogastrio era aquel parte del mesenterio a nivel del estómago. El mesogastrio dorsal lo va a desplazar hacia la izquierda. Fíjense, este es el mesogastrio dorsal, ¿no? Lo divide hacia la izquierda, esto de acá, ¿no? Este es el mesogastrio dorsal, lo divide o los desplaza, disculpen, hacia la izquierda, acá, lo desplaza hacia la izquierda y lo que va a generar es un tipo de espacio detrás del estómago, ¿no? Que se le denomina como bolsa omental. Esto que está acá es la bolsa omental o también llamado saco peritoneal menor. Por otro lado, también este mismo eje longitudinal no solo va a mover el mesogastrio dorsal hacia la izquierda, sino también al aumento menor, que lo podemos ver acá, lo mueve un poco hacia la derecha, ¿no? Así es como queda después del eje longitudinal. Fíjense nomás la diferencia entre ambas imágenes. Ahora, a nivel de la quinta semana de desarrollo, también mencionarles que va a aparecer el primordio del vaso, ¿no? Aquí lo podemos ver, este es el primordio del vaso. Y este primordio del vaso va a aparecer entre las dos hojas del mesogastrio dorsal, ¿no? Esta es una hoja, y aquí podemos ver chiquito también otra hoja. Y como les mencioné, el eje longitudinal iba a hacer que el mesogastrio dorsal se elongue hacia la izquierda, ¿cierto? ¿No? Y consigo, obviamente, el mesogastrio va a llevar al vaso, ¿no? Aquí podemos ver al vaso. Ahora, este vaso va a estar conectado a la pared corporal posterior, todo esto es la pared corporal posterior, en la región del riñón izquierdo, ¿no? A nivel del riñón izquierdo, a través del repliegue esplenorrenal. Esto que vemos acá es el repliegue esplenorrenal. ¿Qué hace este repliegue? Une al vaso con la pared corporal posterior. Mientras que la unión del vaso con el estómago va a ser a través de otro repliegue, que es el repliegue gastroesplénico, ¿no? Que son las dos hojas que había mencionado acá,
se convierten en repliegues tanto espleno-renal y gastroesplénico. Ahora, así como el eje longitudinal genera cambios colaterales, el eje anteroposterior de igual forma lo hace, ¿no? El eje anteroposterior va a hacer que el mesogastrio dorsal se abombe en dirección caudal. ¿Esto qué quiere decir? Que este mesogastrio dorsal crece hacia abajo. Crece tanto hacia abajo que hasta genera una capa de doble hoja sobre el colon transverso. Es decir, de alguna u otra forma, tapa este colon transverso. Y cuando tapa este colon transverso, este abombamiento del mesogastrio dorsal se le conoce como aumento mayor. ¿Okay? Aquí es como surge el aumento mayor. Ahora, solo para mencionar una anomalía gástrica, que es la estenosis pilórica. La estenosis pilórica es básicamente cuando la musculatura circular y longitudinal del estómago se hipertrofia. Por lo tanto, se genera una estenosis. Otra estructura a mencionar también tenemos al duodeno, pero el duodeno hay como un tipo de clave, por así decirlo. Fíjense, el duodeno tiene origen en el segmento terminal del intestino anterior y proximal del intestino medio. ¿Esto qué quiere decir? Que el duodeno no forma del todo parte del intestino anterior, ni forma todo parte del intestino medio, sino deriva de ambos. Y tener este dato muy en cuenta porque es muy importante. El duodeno deriva tanto del intestino anterior como del intestino medio, de ambos. Ahora, el duodeno, al tiempo que el estómago rota, es decir, que hace en eje longitudinal y anteroposterior, lo que va a pasar es que el duodeno, con este movimiento de este intestino, no, de este estómago, disculpen, el duodeno va a adquirir una forma como de C, como de una C, que es su forma normal, y va a rotar hacia la derecha, que junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas, como podemos ver acá, fíjense en las flechas también, ubíquense, lo que va a pasar es que el duodeno adquiere esta forma de C y se va a dirigir junto con el páncreas hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, ¿no? Entonces, el hecho de que el estómago rote y de que el páncreas también, o la cabeza del páncreas también sufra un movimiento, va a hacer que el duodeno se dirija al lado derecho de la cavidad abdominal y adopte una forma de C. Así es como se genera el duodeno. Ahora, fíjense en este dato. El duodeno es irrigado por ramas de la arteria celíaca y mesentérica superior. ¿Por qué es irrigado por ramas de la arteria celíaca? Porque les dije que era un segmento o derivado de un segmento terminal del intestino anterior. Y el intestino anterior es irrigado por la arteria celíaca. Sin embargo, como el duodeno también deriva de la parte proximal del intestino medio, también es irrigado por ramas de la mesentérica superior. Ahora se entiende la gran importancia para poder comprender la irrigación del duodeno. Por otro lado, en el segundo mes de desarrollo hay que tener en cuenta que la luz del duodeno se oblitera por proliferación, queda en un estado sólido, como en esta imagen, que es la letra A. Sin embargo, después va a sufrir un proceso de recanalización, en las cuales se van a generar una formación de cavidades y obviamente ya va a haber luz, ¿no? Para el paso de lo que obviamente deba pasar por el duodeno. El otro punto, la otra estructura, vamos a hablar sobre hígado y vesícula biliar. Fíjense, en la mitad de la tercera semana, va a aparecer una evaginación del epitelio endodérmico en el extremo distal del intestino anterior. Recuerden que todo esto era el intestino anterior. Y en su extremo distal, como podemos ver acá, va a aparecer una evaginación de epitelio endodérmico. Y a esto se le conoce como divertículo hepático o yema hepática. ¿Qué es lo que va a pasar con esta yema hepática? Que va a sufrir una proliferación rápida, va a proliferar rápidamente, de modo que va a ir penetrando lo que conocemos como tabique transverso. ¿Qué es el tabique transverso? Es una placa de mesodermo entre la cavidad pericárdica y el pedículo del saco vitelino. Y este tabique es penetrado por la proliferación rápida de esta yema o divertículo hepático. Ahora, este divertículo va a mantener conexión con el duodeno, si se fijan. Pero esta conexión se va a estrechar y va a formar lo que conocemos como el conducto colédoco.
Este conducto colédoco es muy importante porque este va a dar origen a una evaginación ventral pequeña, que es como esta pequeña cosita redonda que podemos ver acá, ¿no? Donde estoy señalando, y este va a ser la futura vesícula biliar. Aquí disculpen que me equivocaba en el momento de tipear, es biliares con B labial, ¿ok? Va a formar una pequeña vaginación ventral pequeña, que es la vesícula biliar. Y además también va a formar al conducto cístico. Entonces, origen de la vesícula biliar y conducto cístico, ya sabemos todos que va a ser por el conducto colédoco. ¿Cuál es el conducto colédoco? Esta conexión entre el divertículo hepático y el duodeno. Ahora, los cordones hepáticos se entremezclan con venas vitelinas y umbilicales, constituyendo los sinusoides hepáticos, cosa que ya hemos hablado en sistema cardiovascular, ¿cierto? Ahora, estos cordones hepáticos que se entremezclan con las venas vitelinas van a diferenciarse en el parénquima hepático, es decir, en los hepatocitos. Mientras que las células hematopoyéticas, las de Kupfer y del tejido conectivo van a derivar del mesodermo del tabique transverso. Muy importante es el tabique transverso para el desarrollo del hígado. Ahora, el mesodermo, ¿no? El mesodermo no va a cubrir a la cara craneal. Fíjense cómo acá está el hígado y no está cubierto por mesodermo. No lo cubre el mesodermo a la cara craneal del hígado. ¿Por qué no cubre el mesodermo a la cara craneal del hígado? Porque ya tiene contacto con el tendón central del diafragma. De tal modo que al no estar cubierto por mesodermo por la razón que les acabo de mencionar, a esta cara craneal se le conoce como región desnuda del hígado. Aquí es así la razón por la cual le dicen región desnuda del hígado. En la 10ª semana, un dato adicional, es que el hígado representa el 10% del peso corporal. Pero ¿por qué tanto? ¿Por qué 10%? Porque como ya sabemos, el hígado tiene al inicio, ¿no? A nivel de vida intrauterina, va a ser como el órgano con mayor función hematopoyética, es decir, va a tener una gran cantidad de eritrocitos porque los va a generar eritrocitos o leucocitos, ¿no? Es por esta razón por la cual el hígado representa gran peso corporal a nivel de la 10ª semana, porque tiene función hematopoyética. Sin embargo, esta función disminuye progresivamente en los últimos 2 meses, ¿no? Porque ya aparecen los órganos hematopoyéticos. De modo que a nivel del nacimiento ya solo corresponde solo al 5% del peso corporal. Por otro lado, en la semana número 12, los hepatocitos ya comienzan a formar bilis, ¿no? A la par de esto ya se desarrollaron la vesícula biliar y conducto cístico por el conducto colédoco, y tanto la vesícula biliar y más que todo el conducto cístico se va a unir al conducto hepático, para que así tanto el conducto cístico como conducto hepático se unan o se integren al conducto colédoco. Y el conducto colédoco ingresa al tubo digestivo, ¿no? A nivel del duodeno, cosa de anatomía que ya he mencionado. Ahora, los cambios de posición del duodeno provocan que el sitio de drenaje del conducto biliar se desplace dorsalmente, por lo que el colédoco pasa por detrás del duodeno. Solo es de fijarse en las imágenes, y si se dan cuenta, aquí se está formando la vesícula biliar, el conducto cístico, conducto hepático y el conducto colédoco. Pero el hecho de que rote el estómago, lo que hace que rote el duodeno, va a hacer que de igual forma el conducto colédoco, fíjense cómo va a ir desplazándose detrás del duodeno. Pasa por detrás del duodeno por este movimiento en forma de C del mismo duodeno. Hacer que el conducto colédoco pase por detrás de esta estructura. Anomalías del hígado y vesícula biliar. Tenemos dos grandes anomalías que se pueden formar. Primero, tenemos a un conducto colédoco obliterado. Fíjense aquí cómo está ahí obliterado totalmente. ¿Y por qué sucede esto? Porque permanece en fase sólida, es decir, no se produce el proceso de recanalización que la podemos ver acá, ¿no? Esto no se produce y por lo tanto se queda en fase sólida y por lo tanto la bilis que se va a ir produciendo no va a pasar al conducto colédoco y se va a quedar en el conducto hepático o en el cístico o en la misma vesícula biliar.
y por lo tanto también se presenta un conducto hepático distendido. A todo este conjunto del conducto obliterado y conducto hepático distendido se le conoce como atresia biliar extrahepática. Y la otra anomalía es una duplicación de la vesícula biliar, ¿no? Acá podemos ver cómo se han generado dos vesículas biliares. Regulación molecular de la inducción hepática. Fíjense, los genes específicos del hígado están bloqueados por factores secretados ya sea por el ectodermo, por el mesodermo no cardíaco y particularmente por la notocordia. O sea, estos tres partes, el ectodermo, el mesodermo no cardíaco y la notocordia, lo que van a generar son bloqueadores de los genes específicos del hígado. Sin embargo, estos bloqueadores van a ser inhibidos, ya sea por el factor de crecimiento de fibroblastos 2, ya sea que es secretado por mesodermo cardíaco y células endoteliales formadoras de vasos sanguíneos, que están adyacentes obviamente al tubo intestinal. En otras palabras, tanto el mesodermo cardíaco como células endoteliales van a secretar a factor de crecimiento de fibroblastos 2 para así bloquear a estos bloqueadores de los genes específicos del hígado. Por otro lado, el tabique transverso de igual forma secreta proteínas morfogenéticas óseas que tienen la misma función. Como producto, los genes específicos del hígado se expresan y van a hacer que el campo hepático se diferencie en hepatocitos y también en células biliares. ¿Cuáles son los genes específicos del hígado? Que son los factores de transcripción nuclear de hepatocitos, o por sus siglas HNF, ya sea del tipo 3 y 4. Ahora, ¿qué cosa quiero también que tengan en cuenta acá? Esta es la regulación molecular para la diferenciación de células. Sin embargo, no es la regulación molecular para la inducción de la formación del hígado, que es lo que hablamos al inicio, ¿no? El factor de transcripción que genera la inducción de la formación del hígado es el gen HOX, que es por la concentración de ácido retinoico. Hay que aprender a diferenciar estas dos grandes partes. Entonces, el siguiente punto es también hablar sobre el páncreas. ¿Okay? Si se fijan, acá tenemos al estómago, ¿no? Aquí también está el duodeno, y lo que quiero que se tenga en cuenta es que el revestimiento endodérmico del duodeno va a formar dos yemas, ya sea la yema pancreática dorsal, que se aloja en el mesenterio dorsal, que es este de aquí. Esa es la yema pancreática dorsal, y también va a generar una yema pancreática ventral que va a estar cercano al colédoco. Aquí tenemos la yema pancreática ventral y va a estar obviamente cercana al colédoco, que lo vemos acá. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando el duodeno rota hacia la derecha y adopta una forma de S, que ya hemos dicho por cuáles razones se produce esto, va a ser que la yema pancreática ventral, como ver acá, se desplace hacia atrás junto con el colédoco. Recuerden que también hemos hablado que el colédoco, por estos mismos movimientos, va a dirigirse por la parte posterior del duodeno, pero no lo hace solo, sino también con la yema pancreática ventral. En última instancia, esta yema pancreática ventral va a terminar debajo y detrás de la yema dorsal, como podemos ver acá. Aquí está toda esta la yema dorsal, y la yema pancreática ventral va a terminar debajo y detrás de esta yema dorsal. Ahora, la yema ventral va a constituir, en lo que respecta al páncreas, al proceso uncinado y también a la región inferior de la cabeza, mientras que la yema pancreática dorsal va a ser para el resto de la cabeza, del cuerpo y toda la cola, ¿no? Así es como se dividen las partes dependiendo sea la yema dorsal o ventral. Recuerden, yema ventral, proceso uncinado y región inferior de la cabeza. Yema dorsal, básicamente el resto de la cabeza, todo el cuerpo y toda la cola. Ahora, en este punto, cuando la yema pancreática ventral ya se encuentra debajo y detrás de la dorsal, hay que tener en cuenta que sus dos parénquimas ya se fusionan y por lo tanto también sus sistemas de conducción. Así pues, se van a generar los dos conductos pancreáticos. Primero tenemos al conducto pancreático principal, que es este de aquí, o también llamado conducto pancreático principal o de Wirtz, ¿no?
¿En qué consiste este conducto pancreático principal? En el segmento distal del conducto pancreático dorsal, que es el que vemos acá, y todo el conducto pancreático ventral. Todo esto constituye el conducto pancreático principal o de Wirsung. Este conducto de Wirsung, junto con el colédoco, que si lo ven aquí también está pasando, van a drenar al duodeno, todo esto es el duodeno, a nivel de la papila mayor. Mientras que por otro lado, el segmento proximal del conducto pancreático dorsal, que aquí la podemos ver, va a constituir el conducto pancreático accesorio, o también llamado de Santorini, y va a drenar a nivel de la papila menor. ¿Okay? Papila menor y papila mayor. Así es como se generan los dos conductos pancreáticos. Otro dato a tener en cuenta es que en el tercer mes, los islotes pancreáticos o de Langerhans ya se desarrollan, pero a nivel del parénquima hepático. Este es otro dato muy importante. Los islotes pancreáticos se desarrollan en el parénquima hepático, pero luego se distribuyen al páncreas, de modo que en el quinto mes ya inicia la secreción de insulina. Con respecto a regulación molecular del desarrollo del páncreas, hay que tener en cuenta que la notocorda y el endotelio de la aorta dorsal van a sintetizar factor de crecimiento de fibroblastos 2 y la activina. Tanto el factor de crecimiento de fibroblastos 2 y la activina van a reprimir al gen Sonic Hedgehog. Reprimen a este gen para que así sea la yema pancreática dorsal, mientras que el mesodermo visceral induce la formación de la yema pancreática ventral. Aquí no es dorsal, equivocado, disculpe. Es la yema pancreática ventral por parte del mesodermo visceral. Además, tanto la notocorda, el endotelio de la aorta dorsal y el mesodermo visceral va a generar la expresión del gen pancreático y duodenal amniótico 1, que también van a ser muy importantes para la diferenciación de yema pancreática ventral y dorsal. Por otro lado, el gen de homosecuencia PAX4 va a inducir a la diferenciación de células beta, que va a ser para secreción de insulina, también a la diferenciación de células delta, que es para somatostatina, y de gamma, que es para polipéptido pancreático. Estos tres se diferencian por el gen de homosecuencia PAX4, mientras que el gen de homosecuencia PAX6 induce a la diferenciación de células alfa, que es para el glucagón, ¿verdad? Cosas de fisiología. Ahora, con respecto a anomalías pancreáticas, tengo que mencionar también que cuando se forman las dos yemas, tanto la ventral como la ventral a su vez tiene dos componentes, ya sea el componente derecho e izquierdo. Estos dos componentes se fusionan y una vez se fusionen ya pasan junto con el colédoco detrás del duodeno. ¿Okay? Sin embargo, si por alguna razón estos dos componentes derecho e izquierdo de la yema pancreática ventral no se fusionan, lo que va a pasar es que el componente izquierdo va a pasar por delante del duodeno. Pasa por delante del duodeno y la parte derecha pasa por detrás del duodeno. Y esto que va a generar un anillo, que genera un anillo o un páncreas anular. Entonces, páncreas anular es esto. Los dos componentes de la yema pancreática ventral vayan en dirección opuesta, uno por detrás y uno por delante del duodeno. Rodean al duodeno y por lo tanto se va a generar páncreas anular, lo que en situaciones graves puede generar una obstrucción completa del duodeno. Eso fue todo con respecto a intestino anterior. Todas las partes, no es algo realmente complejo, realmente largo, pero bueno. La siguiente parte del intestino, que ya las dos siguientes partes del intestino ya son algo más cortas, vamos a seguir con el intestino medio. Fíjense, aquí tenemos el estómago, ¿no? Esto es parte del intestino anterior, del duodeno, pero lo que va a pasar y lo que se quiero que tenga en cuenta es que si hablamos de intestino medio, hablamos bastante de intestino delgado y también de una parte o la mitad del intestino grueso.
¿Ok? A eso se refiere intestino medio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En la quinta semana, el intestino medio va a estar suspendido de la pared abdominal dorsal por un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino por medio del conducto vitelino o pedículo vitelino, que lo podemos ver aquí. Además, si se dan cuenta, y como ya he mencionado varias veces, el intestino medio está irrigado por la arteria mesentérica superior. Aquí la podemos ver. Ahora, ¿por qué se caracteriza el intestino medio? ¿Qué diferencia tiene con respecto al intestino anterior y posterior? Lo que sucede es que el intestino medio se caracteriza por una elongación rápida. No es por eso que el intestino delgado es realmente largo, ¿no? Porque se hace bastante tortuoso. Porque el intestino medio, a comparación del anterior y la posterior, tiene una elongación rápida y abundante. ¿Okay? Ese dato siempre se tiene que tener en cuenta. Entonces, el intestino medio genera una elongación rápida y va a formar la asa intestinal primitiva. Todo esto es la asa intestinal primitiva. Todo donde estoy pasando el cursor es la asa intestinal primitiva. La asa intestinal primitiva en primera instancia va a tener dos ramas. La rama cefálica, que es donde estoy pasando el cursor, que va a generar la porción distal del duodeno, va a formar todo el yeyuno y parte del ilion. Mientras que la rama caudal, que aquí la podemos ver, va a generar la región inferior del ilion, el ciego, el apéndice, el colon ascendente y los 2/3 proximales del colon transverso. Todas estas partes que he mencionado acá van a derivar del intestino medio, ya sea por su rama cefálica o rama caudal de la asa intestinal primitiva. Todo bien hasta ahí. Ahora, primer punto que vamos a tener en cuenta con el intestino medio es la hernia fisiológica, ¿no? Cosa que ya he mencionado una gran cantidad de veces, creo, en varios de estos capítulos. La hernia fisiológica, ¿qué es lo que sucede con respecto a esto? Volviendo a mencionar, es que el asa intestinal primitiva, como dije, va a tener una elongación rápida, que junto con la expansión del hígado hacen que la cavidad abdominal sea demasiado pequeña para poder contener a estas asas intestinales o a esta asa intestinal y al hígado, ¿no? Por lo tanto, lo que va a pasar es que va a herniar o va a sacar a todas estas asas intestinal y diversas vísceras hacia la parte del cordón umbilical a nivel de la sexta semana. Es por esto que también se le conoce como hernia umbilical fisiológica. Pero hay que recordar siempre que es fisiológico, no es patológico. Es fisiológico esta herniación. Entonces, se genera esta hernia, pero además también va a generarse una rotación del intestino medio. ¿Esto qué quiere decir? Que la rama cefálica va a dirigirse en la parte inferior, mientras que la rama caudal va a dirigir en la parte, se va a ir hacia la parte superior. Fíjense acá cómo se ha generado la rotación, ¿no? Voy a poner la otra imagen. Fíjense acá cómo está, vean la diferencia. ¿No? Aquí es totalmente continuo, sin embargo, después de la rotación, se genera como un tipo de nudo, ¿no? Se rotó, se invirtió básicamente la rama cefálica con la caudal. ¿Bien? Luego les voy a mencionar la causa principal por la cual se genera esta rotación del intestino medio. Entonces, el intestino medio rota en torno a la arteria mesentérica superior un aproximado de 270 grados, lo que va a hacer que la rama cefálica esté en la parte inferior y la rama caudal esté en la parte superior. Durante la rotación, la elongación del asa intestino delgado se forma una serie de asas plegadas, ¿no? Les dije que el intestino delgado es realmente largo, por lo cual genera asas, genera plegamiento, se hace como tortuoso toda esta parte, porque es realmente largo. Y el hecho que sea realmente largo provoca lo que les dije, ¿no? Que es lo de la hernia umbilical fisiológica. Por otro lado, el intestino grueso, que es la rama caudal, también se elonga, pero no participa de plegamiento porque su elongación no es excesiva como el intestino delgado. Entonces, durante la herniación, otro dato a tener en cuenta, durante la herniación, el intestino medio rota 90 grados y durante el retorno, que es lo que vamos a ver
Ok, disculpen, hubo un pequeño error ahí, ¿no? Fue el internet por un momento, pero vamos a... Ok, entonces, como les mencioné, la rotación del intestino medio iba a provocar una herniación de 90 grados y durante el retorno de estas asas, que es lo que vamos a ver ahorita, va a generar una rotación de 180 grados. ¿Ok? Entonces, retracción de las asas herniadas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que a nivel de la décima semana, las asas intestinales que están herniadas en la sexta semana van a comenzar a regresar a la cavidad abdominal. Regresan a la cavidad abdominal. De modo que el segmento proximal del yeyuno es el primero en regresar, ubicándose en el lado izquierdo. Y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? ¿Por qué es importante que se rote el intestino medio? Es muy importante que se rote el intestino medio para que así la parte inferior, que es la rama cefálica que va a constituir el intestino delgado, sea el primero en regresar. Esta es la gran importancia por la cual el intestino medio debe rotar, para que así la parte que va a constituir el intestino delgado sea la primera porción en regresar después de la herniación. Regresa toda esta parte tortuosa, toda esta parte de intestino delgado y se va a ubicar en el lado izquierdo. Gradualmente los demás segmentos, que va a ser la continuación del intestino delgado y posteriormente el intestino grueso, van a ubicarse más hacia el lado derecho. Así es como se forma la ubicación normal del intestino delgado, que es para el lado derecho, y luego va como rellenando de alguna, por decirlo de alguna forma, va rellenando toda la cavidad abdominal para que el intestino grueso tenga esta forma que es la habitual, ¿no? Si por alguna razón no rota el intestino medio, puede llegar o regresa, realmente regresa, lo primero que regresa es el intestino grueso. Y si regresa primero el intestino grueso, ese se va a ubicar en el lado donde debe estar el intestino delgado. Y el intestino delgado va a estar en el lado donde tiene que estar el intestino grueso. Esa es la gran, pero gran importancia por la cual debe rotar el intestino medio. Es una anomalía que también vamos a mencionar más adelante. Ahora, también tengo que mencionarles que en la sexta semana va a aparecer la yema secal, ¿no? Que es este que ha pasado desapercibido en esta imagen, ¿no? Esta yema secal. En la sexta semana aparece la yema secal como una dilatación cónica de la rama caudal del asa intestinal primaria, ¿no? La rama caudal, recuerden que por rotación la rama caudal se ubica en la parte superior. Y esta yema secal es la última que reingresa a la cavidad abdominal. Entonces, ¿cuál es el primer segmento que regresa? Es el segmento proximal del yeyuno. ¿Y cuál es la parte o el segmento final que ingresa? Es la yema secal. Entonces, temporalmente, una vez ya reingresado esta yema secal o esta parte, o esta rama caudal del asa intestinal, esta yema caudal va a permanecer temporalmente en el cuadrante superior derecho, lo podemos ver, debajo del lóbulo derecho del hígado. Sin embargo, este desciende hasta la fosa ilíaca derecha, ¿no? Desciende esta yema secal a la fosa ilíaca derecha para así constituir al colon ascendente y al ángulo hepático. Entonces, el colon ascendente y el ángulo hepático van a derivar de la yema secal. ¿Por qué? Porque la yema secal, al ser el último en reingresar a la cavidad abdominal, va a ubicarse primero a nivel del cuadrante superior derecho. Pero luego desciende la fosa ilíaca derecha y este descenso es el que forma al colon ascendente, que aquí lo podemos ver, y al ángulo hepático, que es este de acá. Por otro lado, la misma yema secal va a dar origen al famosísimo apéndice. Así pues, el apéndice va a tener como posición final, ya sea posterior al ciego, que se llamaría retrocecal, o posterior al colon, que es retrocólico. Ahora, anomalías de los mesenterios, ¿no? Vamos a hablar sobre la parte intestinal, diversas anomalías del intestino medio.
Primero con los mesenterios. ¿No? Recuerden que los mesenterios eran esas láminas continuas. ¿Okay? Ahora, lo normal es que el colon ascendente, que es lo que acabamos de mencionar, a excepción de su extremo distal, se adhiera a la pared abdominal posterior por el mesenterio, ¿cierto? Si por alguna razón no se fija este colon ascendente, lo que va a pasar son dos posibles vías o dos posibles consecuencias. Primero, un posible desplazamiento. Lo que va a hacer es que el mismo colon ascendente gire sobre sí mismo y va a generar un vólvulo del ciego y colon, y también sacos o bolas retrocólicas. O también una porción del intestino delgado puede quedar atrapado detrás del colon ascendente, lo que se conoce como una hernia retrocólica. Estas pueden ser las dos consecuencias por las cuales se puede generar en caso de que el colon ascendente no esté adherido a la pared abdominal posterior por alguna anomalía del mesenterio. También tenemos defectos de la pared corporal, dos grandes defectos que ya hemos hablado en algún otro capítulo, como es en el caso del onfalocele, ¿no? Que es la herniación de las vísceras abdominales por un anillo umbilical agrandado. ¿Sí? Entonces, claro, yo les dije que las vísceras hernian, ¿cierto? Generan la herniación umbilical fisiológica. Sin embargo, en la 10ª semana esto regresa. Entonces, ¿cuándo se produce un falocele? Cuando hay una incapacidad de regresar a la cavidad abdominal. Es decir, que pasado la 10ª semana, estas vísceras aún no regresan y no pueden regresar. Ahí es donde se forma lo que se conoce como onfalocele. Por otro lado, también tenemos la gastrosquisis, que es cuando hay un cierre anormal de la pared del cuerpo alrededor del pedículo de defecación, es decir, a nivel abdominal. En ese caso, las vísceras no están cubiertas por peritoneo o el ánus, por lo tanto, el intestino está expuesto al líquido amniótico y puede dañarse. Esto se conoce como gastrosquisis. Fíjense cómo las vísceras están expuestas, ¿no? Están totalmente expuestas. Por otro lado, también tenemos anomalías del conducto vitelino, que recuerden que la anomalía del conducto vitelino era aquel que comunicaba el intestino medio con el saco vitelino, ¿no? Aquí lo podemos ver. La anomalía del conducto vitelino puede tener tres presentaciones. El primero es divertículo de Meckel o divertículo ilial. ¿Qué es lo que sucede en el divertículo de Meckel o divertículo ilial? Lo que sucede es persistencia de un segmento pequeño del conducto vitelino. Si tiene tejido pancreático o mucosa gástrica, puede causar ulceración, hemorragia o perforación. Aquí podemos ver el hilo, ¿no? Que es parte del intestino delgado. Y esto que vemos acá, es aquella persistencia del conducto vitelino. Y a esta persistencia del conducto vitelino se le conoce como divertículo de Meckel o divertículo iliar. Esta persistencia del conducto vitelino. Por otro lado, también tenemos el enterocistoma o quiste vitelino. ¿Qué es el enterocistoma o quiste vitelino? Es la persistencia de la porción intermedia, o también llamado cordones fibrosos en los extremos. ¿Esto qué quiere decir? En otras palabras, ¿qué es lo que pasa en un enterocistoma o quiste vitelino? Es que en vez de que persista este segmento pequeño en uno de los laterales, lo que persiste es la porción intermedia. Aquí tenemos, y esta porción intermedia es lo que se conoce como quiste vitelino o enterocistoma. Mientras que los lados posteriores sí son los que se obliteran, generando cordones fibrosos o ligamentos vitelinos. Y en el peor de los casos, se genera también una fístula umbilical o vitelina, que ni la porción de un segmento pequeño ni los laterales se obliteran, sino todo persiste. Por lo tanto, se genera una fístula, ¿no? Fístula entre el intestino delgado y el ombligo. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay una posibilidad que se descargue el material fecal que pasa por el intestino delgado a través del ombligo, ¿no? Por esta fístula. Otro defecto, también tenemos defectos de la rotación intestinal, que es aquí donde les mencionaba, ¿no? Tenemos, por ejemplo, cuando se forma un colon izquierdo, que les mencionaba que lo normal es que la asa, ¿no? Rote, o el intestino medio rote 270 grados, para que así la parte inferior o la rama caudal esté en la parte superior y la rama cefálica esté en la parte inferior, ¿cierto?
Si no se rota 270 grados y solo se rota 90, ¿qué es lo que va a hacer? Que el colon y el ciego sean los primeros en regresar y por lo tanto se ubique a nivel izquierdo y el intestino delgado se ubique a nivel derecho. Cuando es así, no es lo normal, ¿no? Sino lo normal es que primero entre el intestino delgado y luego el grueso. Y así es como se forma un colon izquierdo, que por una mala rotación va a hacer que una vez regrese sean los primeros o los primeros segmentos en regresar o retornar a la cavidad abdominal. Por otro lado, también tenemos la rotación inversa del asa intestinal, que lo que va a hacer es que el colon transverso, fíjense, pase por detrás del duodeno, ¿no? Aquí tenemos, el colon transverso tiene que estar por encima del duodeno, sino por una rotación inversa pasa por detrás del duodeno y se establece por detrás de la arteria mesentérica superior. Fíjense nomás cómo el duodeno se encuentra acá, pasando por encima o sobre el colon transverso. También tenemos atresia y estenosis intestinales. ¿Qué es lo que sucede aquí? Es que en la mayoría de casos se presenta en el duodeno una atresia y estenosis intestinal. En la mayoría de casos se presenta en el duodeno. Un número más bajo es en el colon, yeyuno e ilio. Ahora, la atresia intestinal se puede producir por falta de recanalización, que ya sabemos lo que es. Y la estenosis es por accidentes vasculares, ya sea en caso de una malrotación, en caso de vólvulo, de gastrosquisis o también de onfalocelia. Entonces, se genera este accidente vascular y va a comprometer al flujo sanguíneo y va a inducir necrosis tisular. Así pues, básicamente tenemos 4 presentaciones de alguna atresia y estenosis intestinales. En el caso más frecuente se genera una pérdida de la región del intestino, ¿no? Fíjense acá cómo está básicamente totalmente dividido. Se pierde una región del intestino. En otro caso se puede conservar un cordón fibroso. Aquí la podemos ver. En otro caso puede generarse un simple estrechamiento y en el peor de los casos una estenosis y atresia múltiple, ¿no? Los dos casos a la vez. Y por último vamos a hablar sobre el intestino posterior, ¿no? Realmente corto para mencionar, ya hablamos de intestino anterior, intestino medio. Recordar que intestino anterior es todo con respecto desde la faringe hasta la parte del hígado, ¿no? El intestino medio estamos hablando básicamente de todo el intestino delgado y la mitad, podría decirse la mitad del colon. Y el intestino posterior es desde el resto del colon hasta el recto, hasta el ano. ¿Okay? Intestino posterior. Fíjense. El intestino posterior va a dar origen al tercio distal del colon transverso, al colon descendente, al colon sigmoides, al recto y al componente superior del conducto anal. Esas son las porciones que va a generar el intestino posterior. Ahora, la porción terminal ingresa a la región posterior de la cloaca. Fíjense, acá está el intestino posterior y este intestino posterior es el que ingresa a la región posterior de la cloaca. Todo esto es la cloaca. ¿Okay? Y así va a generar el conducto anorrectal primitivo. Todo esto que estoy señalando es conducto anorrectal primitivo. Mientras que por otro lado, el alantoides, aquí lo podemos ver, ingresa a la región anterior, para así generar el seno urogenital primitivo, que tiene una relación con el sistema urogenital, que es justamente lo que vamos a hablar en el siguiente video. Ahora, la cloaca, esa es la cloaca, va a ser una cavidad cubierta por endodermo. Todo esto es endodermo. No va a estar cubierta por endodermo, que en su límite ventral está cubierta por ectodermo, que lo podemos ver aquí. En su límite ventral está cubierta por ectodermo y el límite entre estos dos se le conoce como membrana cloacal. Que podemos ver acá, todo esto es la membrana cloacal. ¿Okay? Ahora, por otro lado, también tenemos otra parte que se le conoce como tabique urorectal. Recuerden que cuando hablamos de tabique hablamos de mesodermo. El tabique urorectal lo que va a hacer es separar al alantoides, ¿no? Que esto es el alantoides,
y también separar al intestino primitivo, ¿no? Separa estos dos. Este tabique rectal separa el alantoides y el intestino posterior. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta todas esas estructuras para poder comprender lo que voy a hablar más adelante. Entonces, a medida que el embrión crece y continúa el pliegue caudal, ¿no? El cierre, la punta del tabique rectal, fíjense, la punta del tabique rectal va a estar cercana a la membrana cloacal. ¿Qué quiere decir? Que va a ir como penetrando esta membrana cloacal. De modo que al final de la 7ª semana, la membrana cloacal se rompe y genera la abertura anal. Fíjense cómo el tabique urorectal penetró y rompió por completo a la membrana cloacal y va a generar la abertura anal. Aquí la vemos, la membrana anal, y va a generar posteriormente la abertura anal. Y por otro lado, también va a generar una abertura ventral que va a ser con respecto al seno urogenital. Esto es lo que provoca el tabique urorectal. Penetra la cloaca a la membrana cloacal y va a generar estas dos aberturas. La anal, que es la que nos importa en este capítulo, y la ventral, que es la que nos va a importar en el siguiente capítulo. Entonces, otro dato a tener en cuenta es que en un sitio intermedio del tabique rectal va a generar el cuerpo del perineo, ¿no? Que es con respecto al perineo. Ahora, el ectodermo de la región del proctodeo, esto es el proctodeo, por si no entienden, este pedacito de acá es el proctodeo, ¿okay? Todo esto es el proctodeo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esta puntita? Si se dan cuenta, tiene forma de punta. Sin embargo, el ectodermo de la región del proctodeo lo que va a pasar es, va a seguir proliferando, sin embargo se va a invaginar, es decir, va a pasar de ser una punta a ser una invaginación, como pueden ver acá. Y esto va a dar origen a la foseta anal. De manera subsecuente, la membrana anal, que la podemos ver acá, va a degenerar, de modo que ya hay continuidad entre este recto, ¿no? Que es del conducto anal, y la foseta anal, ¿no? Y para así generar toda la parte final, ¿no? Del recto hacia el conducto anal. Es decir, toda una continuidad, obviamente, para que así se expulsen las heces fecales. El segmento caudal del conducto anal, el ectodermo, recibe irrigación de las arterias rectales inferiores, que son ramas de las arterias pudentes, mientras que el segmento cefálico del conducto anal, que es endodermo, recibe irrigación de la arteria rectal superior, ramas de la arteria mesentérica inferior. Datos a tener en cuenta sobre irrigación. Por último, vamos a hablar sobre anomalías del intestino posterior, donde hablamos más que todo sobre fístulas. ¿Okay? Si hablamos de anomalías del intestino posterior, siempre nos vamos a referir a fístulas. Tenemos, por ejemplo, las fístulas recto-uretrales y recto-vaginales, que pueden ser ya sea por anomalías de la formación de la cloaca, que cuando es demasiado pequeña, o cuando el tabique rectal no se extiende a una distancia suficiente. Por lo tanto, no divide por completo a la parte rectal con uretral o vaginal y por lo tanto se generan fístulas. Por ejemplo, acá tenemos una fístula urorectal, que obviamente nos referimos en el caso del varón, ¿no? Fístula del recto con la uretra, podemos ver fístula urorectal, o fístula recto-vaginal, que es en el caso de las mujeres, ¿no? Aquí tenemos el recto y comunicación con la vagina. Fístula recto-uretral o recto-vaginal. Y también tenemos las fístulas y adresias rectoanales, que es cuando un tubo estrecho o un remanente fibroso queda conectado con la superficie del perineo. Por otro lado, tenemos al ano imperforado, que es cuando la membrana anal no se rompe. Aquí podemos ver, esta membrana anal no se rompe y por lo tanto no hay continuidad del recto con la foseta anal. Y en el caso de la fístula recto perineal, podemos ver cómo el recto, en vez de tener comunicación con la foseta anal, tiene comunicación con el cuerpo del perineo. Y así se genera una pequeña fístula. Y estas son las anomalías del intestino posterior. Son fístulas más que todo. Y bueno, eso fue todo con respecto a este capítulo, embriología del sistema digestivo. Una disculpa por ese
esa error en la mitad del vídeo, creo que fue. Oh, que se me fue el internet por un momento, pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, como referencia utilicé Embriología Médica en Laman, como siempre, 14ª edición. Y en el siguiente capítulo vamos a hablar sobre sistema urogenital. Espero que hayan entendido lo que he comentado. Y bueno, gracias por ver el vídeo. Que tengan un buen día.